Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como la oportunidad de penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Hola, este es un video en el que estaremos tratando temas de suma importancia para nuestro país, como ser gobierno actual, huelga de 1954, modelo cepalino, modelo neoliberal, Trans 450, ciudades modelos, hondureños sobresalientes, jefes de Estado y presidente de Honduras. Comenzaremos hablando sobre lo que es el gobierno actual, que es presidido por el abogado Juan Orlando Hernández, quien es el noveno en asumir el cargo del país desde que retornó a la democracia en 1980. Poniendo en una balanza los logros del régimen del presidente Juan Orlando Hernández, la evaluación de la mayoría de los sectores de opinión pública se inclinan por la vida mejor. La sociedad reconoce que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández le ha dado un viraje al aparato estatal, estableciendo las bases de un manejo estricto de la disciplina y colocando los fundamentos del despeje hacia lo económico. La violencia criminal, así como el impulso de la acción contra la corrupción, son en este mismo plano méritos del reconocido en los primeros 100 días del ejercido poder por Hernández. La oposición política tiene criterios divididos acerca de la forma en cómo el titular del Poder Ejecutivo conduce al país. De un lado, hay grupos que sostienen que en poco tiempo se le ha dado fuerza a la actividad gubernamental en los campos vitales de la vida nacional. Por el lado contrario, algunos sectores afirman que el presidente Hernández no ha sumado mérito alguno, sino desaciertos, porque según su opinión no le ha dado una atención adecuada a esta problemática nacional, y afirman que Hernández ha sido favorecido por un aparato didáctico volcado de crearle una buena imagen a su gobierno. Los miembros de la cúpula del poder ponen de relieve las ejecutorias de Hernández han contribuido a crear las condiciones del rápido crecimiento de Honduras. Mientras tanto, los representantes de la empresa privada guardan la expectativa de que el gobierno acelere la forma que se ha comprometido a materializar para colocar el país en la ruta efectiva hacia el progreso económico. En todo caso, hay que seguir tomándole el pulso del quehacer a la administración Hernández Alvarado para efectuar un balance justo. A fines de cuentas, del logro un gobierno también son realizados para allanar el camino hacia el progreso de Honduras. En materia de educación se mostró satisfecho. Hasta el momento se ha reforzado con un huevo la merienda escolar y expresó que se va en serio en la tercera reforma educativa, una resolución tecnológica en la que los niños de las escuelas públicas podrán tener acceso a Internet. Asimismo, se dio a conocer las metas cumplidas en su gestión, como la entrega de 2.774 ecofogones, la extensión de la jornada escolar y el programa Yes We Can, quien lidera el Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP. Se ha entregado 16.000 mochilas a niños y niñas de escuelas públicas, 45.000 bolsas a familias de extrema pobreza y hay 2.000 familias beneficiadas con pisos de cemento, 1.900 con techos dignos, mientras que el bono de vida mejor ha llegado a 217.000 familias en el área rural y 25.000 en el área urbana. Esta ha sido mi presentación. Mi nombre es Walter Bonilla. Yo les voy a explicar sobre la huelga de 1954. La huelga de 1954 trata de los primeros cultivos de bananos que se iniciaron en Honduras por personas aisladas e independientes en las islas de la Bahía. Ahí se presentaron algunos compradores norteamericanos y llevaron la fruta a Estados Unidos, donde se encontraron con vendedores a buen precio. Allá por los años de 1860 llegaron a Nueva Orleans. Los primeros racimos de bananos hondureños procedentes de las islas Mr. Oteri son comerciantes en esas frutas. Se interesó en el negocio tanto en la novedad que despertó como la olegaria ganancia obtenida, a pesar de que entonces el racimo es más válido que 10 veces más que hoy. El primero que envió al barco fue Ward Deer, que fue a llevar de bananos de las islas y se dedicó al transporte regular de dicha fruta. La introducción que fue un hecho que ha conmovido en el siglo XX.
fue la gran huelga bananera en el año de 1954, que fue el 1 y el 2 de mayo. En 1954, los trabajadores bananeros de Honduras se fueron a la huelga. Después de una semana cubriría el país en un gran alzamiento que involucraría a casi toda la totalidad de los trabajadores del país. Nunca los huelguistas se imaginaron que estamos partiendo la historia y formaron un movimiento social sin precedentes. Un objetivo general que les voy a explicar sobre la huelga de 1954, conocer las causas, así como el proceso evolutivo y las consecuencias en el movimiento que obtuvieron los obreros, dio a la huelga general en el año 1954, la huelga de Honduras. Objetivos específicos de la huelga de 1954 que puede detallar cómo surge el movimiento obrero, cuáles han dicho las luchas en las cuales han sido sus logros, especificar las causas que motivaron a los obreros a realizar la huelga de 1954 y definir si al final se cumplieron sus objetivos. Enumerar los beneficios que acarreó esa huelga para los trabajadores de esa época y las futuras, como ser la ley de la reforma agraria y la ley de seguro social, entre otras. ¿Cómo surge esta huelga? Esto marca el surgimiento de lo que vendría a ser una de las fuerzas sociales más importantes del país. En el movimiento sindical organizó los huelguistas de la Tela R Company. No formó los únicos que estuvieron en esa huelga durante el mes de mayo de 1954. Su ejemplo que estimuló que los trabajadores de las principales empresas capitalistas del país de ir a esa huelga. Unas empresas que le puedo explicar sobre de la huelga de 1954 que fue la Standard Fruit Company, la Rosario Minute Company, la tabacalera hondureña, está la cervecería hondureña, la fábrica de manteca y jabón Atlántida, está la industria de confección de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y le voy a explicar sobre los logros de los obreros hondureños. Los logros son conquista sindical, jornada de 8 horas, horas extras, pago de accidentes, vacaciones, derecho de maternidad, pago de feriados, jornada nocturna, jornada mixta, prestaciones sociales, censatía, derecho a sindicalizarse. Aprendimos que todo pueblo cimentado en la unión y buscando grandes y buenos propósitos puede lograr importantes cambios en beneficios de nuestro país, y gracias a esta huelga logró mejorar las condiciones de vida de la población obrera en nuestro país. Esta fue mi presentación. Mi nombre es Angélica Sorto y yo les voy a hablar sobre el modelo cepalino. La teoría cepalina del siglo XX se desarrolla bajo la crítica que se le hace al modelo neoclásico del desarrollo. En esta esencia, CEPAL hace una crítica a la especialización bajo ventaja comparativa de los países, que es el planteamiento central de los neoclásicos. Para los neoclásicos, el comercio implicaba aumentos del producto y del consumo, y lo más importante aún era que debía dar una convergencia hacia el desarrollo en los países. De esta manera se crea en Latinoamérica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Para la citada institución, la tendencia al deterioro de los términos del intercambio de los países en desarrollo, productos de bienes primarios, encausada por las características del progreso tecnológico y las condiciones socioeconómicas existentes tanto en los países ricos como en los países pobres del sistema mundial. En este planteamiento teórico que surge en la CEPAL, el economista Raúl Premis llevaría la voz cantante, y así con él otros exponentes como Sor Aníbal Pinto, Furtado, Urquidi,
Sears, Ferrer y Noyola. Algunas características de este modelo son: el progreso técnico sustituye productos primarios por productos manufacturados, lo que ocasiona un descenso de la demanda por productos primarios y por tanto una disminución en los precios de los mismos. El progreso técnico ocasiona que el producto final requiere menor cantidad de productos primarios, con efectos similares a los del primer punto. La elasticidad e ingreso de la demanda por alimentos es menor que la unidad en los países avanzados, de tal manera que el crecimiento del ingreso implicaba un crecimiento menos que proporcional en su demanda. Los países avanzados han establecido una política proteccionista sobre bienes primarios, estableciendo aranceles, cuotas y subsidios al comercio internacional. Consecuencias positivas: el aumento del empleo en las sociedades por las industrias, estados de bienestar y garantía de protección al trabajador, mejora de los términos del intercambio, nacimiento de nuevos sectores industriales nacionales, en especial pequeñas y medianas empresas, excedentes de mano de obra cualificada, temprana madurez del sector de servicios, que llegó a proporciones similares a las de los países desarrollados, un alto nivel de empleo entre los jefes de familia, y el desempleo afecta principalmente a mujeres y jóvenes que poseen menor calificación. Si bien la mayoría de estos críticos reconocen que este modelo no sufrió problemas graves como los que presentan otras economías menos desarrolladas, algunas consecuencias negativas a este modelo son elevados precios de bienes manufacturados e inflación, deuda externa, saldos comerciales negativos, ineficiente asignación de recursos. Muchas exportaciones seguían siendo de bienes primarios que seguían sujetos al deterioro de los términos de intercambio, una tasa de empleo inferior a la de otros países con el mismo nivel de desarrollo, presiones inflacionarias asociadas a la lucha por la distribución del ingreso en una economía de productividad media-baja, estrechez del mercado interno que impedía aprovechar las economías de escala para bajar costos, falta de protagonismo nacional para hacer de la innovación tecnológica un dinamizador del sector industrial, subsidio a empresas propició formación de monopolios. El sector industrial no se preocupa por conquistar mercados externos, destina su producción al consumo interno y de esta forma requiere de la producción primaria para conseguir las divisas para comprar bienes de capital. En resumen, CEPAL recomendaba que los países en desarrollo se industrializaran bajo el modelo de subsistir importaciones por un lado y exportaciones por el otro. El objetivo de este planteamiento es evitar el deterioro de los términos del intercambio, un crecimiento estable más que crecimiento, ingreso estable, aprovechar las externalidades positivas que genera la industrialización, homogeneizar la economía. Esta ha sido mi participación y los dejo con mi compañero. Mi nombre es Gabriela Pérez. Yo les voy a hablar acerca del Trans 450. Tegucigalpa, a 430 años de haber sido fundada la capital, posee el mismo sistema de transporte. Lo único que ha cambiado es que ya no circulan carreteras en las calles como en el pasado. Sin embargo, la alcaldía municipal piensa dar un paso histórico al poner en marcha el primer sistema de bus de tránsito rapidito de Honduras. Actualmente, unos 700,000 capitalinos se movilizan cada día rumbo a sus trabajos, centros de estudios y otros lugares utilizando el transporte público. Nace el proyecto denominado Trans 50. Algunos lo imaginan como un pequeño tren, pero no es así. La obra consiste en la creación de carriles exclusivos sobre las medianas de los bulevares, donde modernos autobuses de 2 vagones se desplazarán de manera exclusiva a una velocidad de 20 km por hora. La rapidez es una de las más valiosas características de este nuevo sistema, tomando en cuenta que el parque vehicular en Tegucigalpa crece del 10 al 12% cada año, agudizando el tráfico vehicular. La obra también contará con una serie de estaciones o paradas fijas cada 500 metros, dotadas de cámaras y tecnología para la detección de armas. De esta manera, los pasajeros no serán sorprendidos por delincuentes armados, como ocurre hoy en día, ni tendrán necesidad de gritar "próxima parada" para bajar. El público podrá abordar unidades grandes articuladas con capacidad para 160 pasajeros, pero también otras pequeñas con capacidad para 40 usuarios llamados alimentadoras, porque llevará a los tripulantes hasta el sistema troncal. Las unidades funcionarán en horarios de servicios programados, de forma que saldrán de esta estación en horas determinadas, independientemente de que haya pasajeros o no en su interior. Este detalle es de especial valor,
pues los capitalinos que se transportan en los 12.000 autobuses actuales se tardarán de 2 a 3 horas para viajar de un lugar a otro, ya que el motorista no se mueve mientras el vehículo no esté lleno. Otro de los elementos innovados del Trans 450 es la forma en que se pagará el pasaje, ya que se emplearán tarjetas inteligentes que podrán ser adquiridas en distintos puntos de venta. Rutas populares. Se construirán a su vez cuencas de alimentación en las que las unidades pequeñas se moverán fácilmente por las colonias populares como la Kennedy, Resident Plaza, La Joya, Miraflores y El Hato. También abarcarán la zona del centro de Tegucigalpa y Comayagüela, Suyapa y la Universidad Autónoma de Honduras. La obra será financiada mediante un fondo de $30 millones por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del gobierno central y una contraparte de $3 millones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. La primera etapa del sistema de transporte cubrirá el primer corredor entre la zona del Estadio Nacional y la Universidad Autónoma de Honduras, así como las Emisoras Unidas, la Colonia Kennedy y zonas aledañas. Para ello se construirán carriles exclusivos sobre las medianas del Boulevard Suyapa, Boulevard Centroamérica y Anillo Periférico. En junio se comenzó a construir el segundo tramo, desde Emisoras Unidas hasta la Colonia Kennedy. La ejecución del proyecto Trans 450 no solo cambiará la cara de la capital, sino que también elevará la calidad del actual servicio de transporte público, permitiéndoles a los empresarios del rubro integrarse al nuevo sistema. A los beneficios de este megaproyecto se suma la recuperación de aceras y ampliación de calles peatonales. BID, satisfecho con el manejo de los fondos del Trans 450, el representante del BID, Ian Walker, informó que se ha auditado más del 70% de desembolsos realizados para la construcción del Trans 450. Las auditorías se llevan a cabo por empresas privadas de alta reputación internacional y en todo el caso del Trans 450 ha recibido certificación de gastos sin hallazgos. Según estándares estrictos de supervisión y auditoría, la unidad ejecutora del proyecto Trans 450 presenta cada 6 meses los avances de auditoría financiera a la entidad financiadora, en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Los puentes, la infraestructura será como cualquier puente peatonal, pero con la diferencia que tendrá boquetes en el centro, los cuales comunicarán directamente a las estaciones del Trans 450 que están ubicadas en el eje de ambos carriles, las mini terminales. Ante la problemática por la falta de espacios para construir las terminales, los técnicos del Trans 450 han tenido que rediseñar la obra, lo cual es normal cuando se está ejecutando un proyecto. Explicó que para evitar los problemas con los vendedores de la Feria del Agricultor y el Artesano, a un costado del Estadio Nacional decidieron que se construirá una mini terminal que solo ocupará un pequeño espacio a inmediaciones de una gasolinera que opera en la zona. En cuanto al tramo ubicado entre la primera y segunda entrada de la Kennedy, donde los habitantes se opusieron para la construcción de la terminal, ahora se tiene planificado construir una bahía donde los buses podrán subir y bajar los pasajeros. El ingeniero señaló que los vecinos se han apropiado de este lugar en forma indebida, porque los predios son municipales, pero no se les va a quitar, sino que se reorganizará el estacionamiento para 60 carros y se habilitará una pequeña plaza. Estas terminales, instrumentos de seguridad, estarán cerradas para acceso exclusivo de usuarios, máquinas de entrada para validación de billetes, máquinas detectoras de armas y metales, cámaras de vigilancia y seguridad, servicio permanente de vigilancia, fácil acceso a personas con discapacidad, fabricadas con materiales de calidad y resistentes a sismos, barandales laterales en todo el perímetro y pisos antiderrapantes. La ubicación de estas estaciones entre las terminales están la terminal del Estadio, Guadalupe, Plantas Tropicales, Hospital Escuela, Loma Linda, Emisoras Unidas, Troncal Kennedy y Universidad Autónoma de Honduras, Florencia, La Hacienda hacia la Universidad Autónoma de Honduras, Centro Comercial Centroamérica, Plaza Miraflores, Infoc, primera entrada Kennedy. El atraso de la tercera etapa. Las autoridades de la Alcaldía Municipal postergaron nuevamente el comienzo de la fase 3 del Trans 450 en el Boulevard Suyapa para finales de mayo. Roberto Sablas, director de infraestructura de la municipalidad, informó que todas las actividades de ejecución están coordinadas para comenzar a finales del presente mes. El proyecto va normal y caminando, sostuvo el funcionario, quien dijo que el proceso se ha extendido por los análisis y evaluaciones que hacen los expertos y organismos financieros de la obra. A continuación les vamos a hablar de la construcción de las ciudades modelos. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció el 10 de febrero de la construcción de la primera zona de empleo y desarrollo económico sede en Choluteca, en el sur de Honduras. El secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, Eval Díaz, explicó que estamos contentos de los avances en el tema de la zona de desarrollo, esto que le traerá mucha alegría al pueblo hondureño, sobre todo a los habitantes de la zona sur.
Agregó que será un proyecto de inversión nacional e internacional que se llevará a cabo en varios municipios del departamento de Choluteca. DIA forma parte de la recién creada Comisión para las Buenas Ejecutorías, la cual se centra en velar por el desarrollo de las regiones con más auge de desarrollo en Honduras. Según el asesor presidencial, es un proyecto ambicioso que el presidente de Honduras ha venido promoviendo desde hace varios años. El 10 de febrero estuvieron junto con el mandatario varios inversionistas de categoría internacional para impulsar varias estrategias que ayuden a mejorar la economía en el área rural de Honduras. Pese al desacuerdo por parte de varios sectores de la sociedad hondureña, el Congreso Nacional de Honduras aprobó en enero del 2013 las denominadas ciudades modelos, que más tarde pasarían a llamarse Zonas de Empleo y Desarrollo Económico sede. Es el mismo nombre oficial de una nueva división administrativa de Honduras, que coloquialmente se llama Ciudad Modelo. Sujeta al gobierno nacional y provista de un alto nivel de autonomía con el sistema político propio, tanto a nivel judicial, económico y administrativo, en teoría basado en el capitalismo de libre mercado. Está en proyecto la creación de varias de estas ciudades con la intención de atraer inversión y generar empleo en zonas deshabitadas del país o en municipios que soliciten su conversión a sede mediante referéndum. Cada zona de empleo y desarrollo tendrá un secretario técnico que gobernará de facto, elegido por un comité para la adopción de las mejores prácticas, a su vez escogido por el presidente de la nación. De acuerdo con la ley orgánica que regula estas zonas, sus habitantes podrán ingresar voluntariamente a ellas. El Congreso Nacional de Honduras aprobó en 2011 las reformas constitucionales necesarias para la implementación de las mismas. La Ley de Regiones Especiales de Desarrollo se aprobó en 2011 para implementar las ciudades autónomas, articulaba la relación entre el Estatuto Constitucional de la zona y la soberanía de Honduras. El Congreso Nacional reconoció un nuevo proyecto de ley encaminado a crear los regímenes especiales de desarrollo o ciudades modelo, que en el año pasado fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y el Congreso que controla vuelven a la carga para que este proyecto sea una realidad en el país. El expresidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, anticipó que el proyecto ahora no tendrá problemas jurídicos porque se tomaron en cuenta las observaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia y que sirvieron de base para declarar inconstitucional la ley aprobada en el año pasado. Hernández no explicó por qué entonces, si tomaron como base esas recomendaciones, tanto él como el presidente de la República lanzaron fuertes ataques al Poder Judicial por su decisión. Su propósito es acelerar la adopción de tecnología que permiten producir con alto valor agregado en un ámbito estable, con reglas transparentes que permitan atraer las inversiones que se requieren para crecer aceleradamente, crear los empleos que necesitan para reducir las desigualdades sociales, dotar a la población de los servicios de salud, educación y seguridad pública. El proyecto de ley propone la creación de los siguientes 12 regímenes especiales: centros financieros internacionales, centros logísticos internacionales, ciudades autónomas, cortes comerciales internacionales, distritos especiales de inversión, distritos energéticos renovables, zonas económicas especiales, zonas sujetas a un sistema jurídico especial, zonas agroindustriales especiales, zonas turísticas especiales, zonas mineras sociales y zonas forestales sociales. El proyecto de ley declara como zonas aptas para crear una red el Valle de Sico y Paulaya y Punta Castilla, cuya primera área compone los municipios de Iriona, Colón, Brus Laguna y Juan Francisco Bulnes en Gracias a Dios y la biosfera del río Plátano. La segunda área está ubicada entre los municipios de Trujillo, Santa Rosa de Aguán y Bonito Oriental en el departamento de Colón. La zona del litoral atlántico de Puerto Castilla, que incluye Trujillo. La otra posible red fue identificada en la zona del Valle de Cuyamel, área geográfica comprendida entre San Pedro Sula, Choloma y Omoa en Cortés. La zona fronteriza con Guatemala en el sector conocido la barra del río Motagua. La otra región identificada es el Golfo de Fonseca. Es un área geográfica comprendida entre Choluteca, Marcovia, Pespires, San Antonio de Flores y San Isidro en Choluteca. Así también los municipios de Nacaome, Alianza, Amapala, Huascorán, Langue, San Francisco de Coray y San Lorenzo en Valle. Oposición de la minoría garífuna. Mención aparte merece la situación de la etnia garífuna, descendientes de esclavos africanos e indios caribes. La ciudad implica la desaparición de 24 comunidades garífunas, que son nuestro santuario cultural. Las especulaciones territoriales se han incrementado a partir del golpe de Estado del año 2009. Explica Miriam Miranda, coordinadora general de Orfranet, la organización que representa a esta etnia.
Ofranet ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. En total se han presentado 17 de estos recursos y acusa al gobierno de subastar franjas del territorio nacional al capital extranjero. Los garífunas tampoco creen que el proyecto solucione el desempleo. Es factible que se den algunas inclusiones como mano de obra barata para la construcción de infraestructura. Mi nombre es Kevin Alejandro Hernández. Yo le hablaré sobre los hondureños sobresalientes, personas que en el cual han sido destacados tanto nacional como internacionalmente por sus logros. Y a continuación le hablaré sobre un reconocido jugador de la selección hondureña, que es Carlos Yair Cosly, más conocido como Carlos Cosly. Él nació en San Pedro Sula, Cortés, Honduras, el 18 de julio de 1982, futbolista hondureño. Juega de delantero. Su primer equipo fue el Club Deportivo Platense. Actualmente juega en el Real España de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras. Carlos Cosly es hijo del mundialista Alan Cosly, quien participó con la selección de Honduras en España en 1982. El 4 de enero de 2007, Carlos Cosly fue convocado por primera vez a la selección de fútbol de Honduras por el seleccionador Flavio Ortega. Todo ello con miras a participar en la Copa UNCAV a celebrar en El Salvador. A continuación le hablaré sobre una artista también famosa y conocida también, que es Gyrette Wilson. Ella nació un 21 de diciembre de 1977 en el Hospital Escuela Materno-Infantil de Tegucigalpa, de Honduras. Nació en ese hospital Gyrette Janet Turcios Wilson, hija del obrero constructor Cipriano Turcios Pineda y la madre Violeta Wilson Williams, maestra de primaria de origen jamaiquino. Ella desde los 7 años ya mostraba su inclinación por la música y entre los 14 y 15 años se descubría a sí misma como compositora y escribe así sus primeras canciones, inspiradas en una profunda necesidad de expresar sus emociones, a lo que lleva a competir en festivales de la canción locales y nacionales. Ahora le hablaré sobre un hombre de literatura, claro, que también muy reconocido, tanto internacional como nacional, que es Froilán de Jesús Turcios, más conocido como Froilán Turcios. Nació el 7 de julio de 1874 en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, en la República de Honduras. Él es un poeta, narrador, editor, antólogo y periodista hondureño que junto a Ramón Molina, que fue el intelectual de Honduras más importante de principios del siglo XX. Ahora les hablaré sobre una atletista muy reconocido también, que él jugó en los Juegos Olímpicos del 2012, que es Ronald Benner Rosenberg Martínez. Él nació el 11 de octubre de 1984 en La Ceiba, Honduras. Es un hondureño corredor. Él compitió en el evento de 110 metros con vallas en los Juegos Olímpicos de 2012. Él era el portador de la bandera de Honduras durante la apertura ceremonial. Ahora le hablaré sobre otro deportista atlético, que es Cruz Ronaldo Palacios. Él nació en Sabo Creek, Honduras, el 3 de mayo de 1987. Es un velocista olímpico especializado en los 100 metros y 200 metros. Compitió en Campeonato Mundial de Atléticos de 2005, también en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2006 y en los Juegos Olímpicos de Verano en Pekín 2008. Y también él batió el récord nacional de los 60 metros con un tiempo de 6.2 segundos el 26 de febrero de 2009. Ahora le hablaré también de otra deportista femenina llamada Jamie Bernaldez. Jamie Bernaldez nació el 3 de septiembre de 1986, de origen de Tela, que es hondureña corredora. Ella compitió
en el evento de 100 metros con vallas en los Juegos Olímpicos de 2012. Esta fue mi participación. Gracias. Mi nombre es Dani Marisa Hueso. Yo les voy a hablar acerca del modelo neoliberal. El modelo neoliberal es un modelo creado en los Estados Unidos a finales de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de sacar a los países de la bancarrota. Luego de la guerra, muchos países necesitaron adelgazar su figura del Estado, vendiendo entidades que eran mayor carga económica. Así es como encontramos las empresas de servicios públicos están en manos del sector privado. En cambio, en Europa no hubo tanto daño porque los mismos europeos contaban con recursos para comprar las empresas de sus propios países. Pero en Latinoamérica no tenemos para comprar las empresas de nuestros propios países, con excepción de México, Brasil, Argentina. Ahora vamos a hablar de las ventajas del modelo neoliberal. Predica el libre mercado y no la intervención del Estado, lo que significa poder vender y comprar todo con libertad. Todo lo anterior bajo el supuesto de que en un mercado hay solamente vendedores y consumidores, y entre estos dos establece el precio y bienes o servicios llamados oferta y demanda. La libre competencia permite que las empresas mejor preparadas crezcan e impulsen a las que están por debajo a mejorar. Esta situación permite a los consumidores de bienes y servicios elegir a quién comprar basándose en factores relevantes como el precio y la calidad. Propicia la generación económica de escalas que suponen mayor índice de la producción y una reducción de los costos operativos. El sector privado tiende a ser más productivo y eficiente en comparación con las entidades públicas, incentivando así la inversión. Da lugar al libre mercado internacional con el propósito de mejorar la calidad de exportación del país. Algunas desventajas del modelo neoliberal en Honduras. En los países en vías de desarrollo con una economía de subsistencia como el nuestro, este modelo económico produce aumento en los índices de pobreza, dado que las riquezas que son escasas se concentran en un solo sector económico. A las empresas solo les interesa el dinero y no tu bienestar. El Estado no interviene, por lo que no deberían de existir escuelas, hospitales, en fin, todos los servicios y subsidios que te brinda el mismo. Pero también ocupan al mismo para desaparecer sindicatos, derogar prestaciones y leyes sociales que protegen al trabajador social en la finalidad de establecer jornadas y salarios de acuerdo a sus intereses. Como una opinión crítica y muy personal, el modelo neoliberal ha sido vigorosamente desacreditado porque presenta buenas perspectivas para la macroeconomía, pero es fatal para los niveles microeconómicos. Debemos saber que el neoliberalismo es un modelo que se seguirá usando durante mucho tiempo y es de esperar que en poco tiempo también estas instituciones sean privatizadas. Muchas gracias. Los dejo con mi compañero. Ahora hablaremos sobre Julio Lozano Díaz. Lozano Díaz fue un perito mercantil y contador público que valió un puesto en la Rosario Mining Company de San Juancito. Durante sus años formativos, luego convirtió en administrador de renta y administrador de aduanas, subsecretario y después secretario de Estado en el despacho de la Hacienda y Crédito Público. Se desempeñó como administrador general y gerente de la empresa de transportes terrestres DIAN y administrador de rentas y de aduanas de Puerto Castilla, La Ceiba y Tela. Vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras en el año de 1933, experto negociador en el manejo de la deuda con los contenedores de bonos ingleses en el ferrocarril interoceánico, contraria durante la administración del presidente general José María Medina, vicepresidente de la República y viceministro de la Gobernación. Hacienda fomentó la sanidad y trabajo durante la administración de Juan Manuel Gálvez en el año de 1949 al 54. Lozano Díaz mantuvo el programa de reforma de los años anteriores, dando continuidad a la administración. Gálvez se extendió en los votos de las mujeres. En el 25 de enero de 1955
El día 21 de octubre de 1956, las Fuerzas Armadas de la Nación conminó al presidente Lozano Díaz a abandonar el poder y lo entregara a la Junta Militar. Voy a continuar hablándoles con el jefe de Estado, Roberto Galvez Barnes. Fue miembro del Triunvirato del 21 de octubre de 1956. Triunvirato es un gobierno ejercido por 3 personas, el cual estaba integrado por el general Roque Jacinto Rodríguez, el coronel de aviación Héctor Coracciola Moncada y Roberto Galvez Barnes, mayor e ingeniero. Esta junta fue recibida con satisfacción por el pueblo. Este triunvirato trató de conducirse de la mejor manera posible. Aseguróse la celebración de elecciones de diputados para una Asamblea Nacional Constituyente, realizando determinada acción progresista en el corto tiempo de su gestión pública. Por este motivo se hicieron visibles en el seno de la Junta contradicciones que obligaron a su reestructuración, separando de la misma al general Rodríguez y al mayor Galvez Barnes. Vamos a continuar hablando del jefe de Estado Roque Jacinto Rodríguez Herrera. Él fue el general que comandaba la Fuerza Aérea Francisco Morazán. Formó parte del triunvirato que era encabezado por Barnes. El general Rodríguez fue separado de la llamada Junta Militar de Gobierno al surgir contradicciones en su seno con el golpe castrense. Ocurría en Honduras la primera irrupción directa de los militares en el gobierno y se consumaba el primer acto de fuerza realizado por el ejército para deponer a un gobernante. Ahora continuamos con mi compañero. Ahora hablemos sobre Ramón Ernesto Cruz Ucles. En el aspecto académico, fue un abogado, catedrático universitario, político y 43º presidente de la República de Honduras, entre el 7 de junio de 1971 hasta el 4 de diciembre de 1972. Respecto de su gobierno, fue elegido popularmente. En su gobierno, los Estados Unidos de América reconocieron la soberanía hondureña en la isla del Cisne. Y a continuación le hablaré sobre Juan Alberto Melgar Castro. En el aspecto académico, fue un destacado militar y político. Sus estudios, que fueron ya militares. Bueno, en su gobierno se creó el consejero asesor de la Jefatura de Estado que elaboró la ley electoral de las organizaciones políticas que estableció la democratización interna de los partidos políticos. Esta fue mi participación. José Ramón Adolfo Villeda Morales fue presidente de la República del 21 de diciembre de 1957 al 2 de octubre de 1963. Fue destituido por el poder por un golpe de Estado efectuado por las Fuerzas Armadas al mando del coronel Osvaldo López Arellano. Durante su administración se crearon importantes leyes como el Seguro Social, la Reforma Agraria, Fomento Industrial y el Código de Trabajo. Se ha considerado su gobierno como uno de los más reformistas del país. Edificó el Hospital Materno Infantil, centralizó el pago de los maestros, pavimentó la carretera del sur y occidente y desarrolló el proyecto hidroeléctrico de Cañaveral y fundó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Falleció en Nueva York y siendo representante de Honduras en la ONU, sus hijos Ramón y Mauricio han sido precandidatos por el Partido Liberal. Ahora les hablaré acerca de Osvaldo López Arellano. Asume la presidencia el 3 de octubre de 1963 al 5 de noviembre de 1965. Durante su gobierno se crea la Empresa Nacional Portuaria, el Banco de los Trabajadores y el Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados del Magisterio. Se pavimentó la carretera del norte y el litoral atlántico y se construyeron varios proyectos de vivienda popular. En 1969 se produjo la guerra entre Honduras y El Salvador. En 1972 derrocó por medio de un golpe militar al doctor Ramón Cruz, ignorando un gobierno de corte populista. Impulsó la reforma agraria, la formación profesional de la INFOP, nacionalización de los bosques en Codefort, un nuevo diseño de salud pública en el Hospital Escuela y durante este periodo ocurrió el soborno bananero por el cual López perdió el poder en 1975 y fue sustituido por el general Juan Alberto Melgar Castro. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa, palabra de Mahatma Gandhi. Esta fue nuestra presentación, espero haya sido de su completo agrado. Muchas gracias.